Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 366,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias, La Prensa y Trinchera de la Noticia, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 180 presos políticos, la anulación de sus juicios políticos y las condenas contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas, quienes cumplen un año entero en prisión y bajo tortura en la cárcel de El Chipote. Ellos fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre del año pasado, en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención, sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Este miércoles por la mañana, el régimen Ortega Murillo expulsó de Nicaragua a 18 misioneras de la Caridad, la orden religiosa fundada por la Madre Teresa de Calcuta, después de haber cerrado las obras de beneficencia que promovían en Nicaragua. Las religiosas originarias de India, México, España, Guatemala, Ecuador, Vietnam, Filipinas y Nicaragua fueron trasladadas desde Managua y Granada y escoltadas por la Dirección General de Migración y Extranjería y por la policía hacia la frontera con Costa Rica, donde residirán ahora. La salida forzada de las misioneras se da luego de que el régimen cancelara la personería jurídica de esa asociación que atendía una guardería, un hogar para víctimas de abuso y un asilo de ancianos. Desde 2018 hasta la fecha, el régimen ha cancelado 870 organizaciones sin fines de lucro. La expulsión de las miembros de la Orden Católica se da, además, en un contexto de una escalada represiva contra religiosos y sacerdotes, con el reciente asedio al obispo Rolando Álvarez y al sacerdote Harvin Padilla, y con el encarcelamiento del cura Manuel Salvador García. La dictadura aumenta así su control totalitario, eliminando la libertad de asociación y expulsando a extranjeros y nacionales que dedicaban sus vidas a obras religiosas y humanitarias. Esta semana el régimen además dio un nuevo golpe a la autonomía municipal, cuando asaltó y se tomó las alcaldías de San Sebastián de Yalí, El Cuá y Santa María de Pantasma en Jinotega, Murra en Nueva Segovia y El Almendro en Río San Juan el 2 y 4 de julio pasados. Las municipalidades eran dirigidas por alcaldes del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, electos por el voto popular en las elecciones de 2017. El hecho ocurre a solo 4 meses de las elecciones municipales contempladas para el 6 de noviembre de este año. Hablaremos sobre este tema con Silvio Prado, politólogo y sociólogo especializado en municipalismo, y con Eliseo Núñez, analista político y exdiputado liberal. Ayer 5 de julio, los líderes juveniles Lester Alemán y Max Jerez cumplieron un año en prisión, detenidos por motivos políticos por el régimen Ortega Murillo en el contexto de su escalada represiva previo a las votaciones presidenciales del 7 de noviembre pasado. Conversaremos con Enrique Cuadra, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, sobre el estado de salud de ambos presos políticos y la demanda de libertad de todos los 180 reos de conciencia. También les contaremos acerca de la caravana que viajará este viernes 8 de julio desde San José, Costa Rica, hasta la frontera con Nicaragua para demandar el ingreso de una comisión de parlamentarios y militantes de izquierda de Latinoamérica que abogan por la libertad y la vida de los presos políticos en Nicaragua y que piden verificar el estado de salud de los prisioneros. Nos acompañarán 2 integrantes de la comisión organizadora, Mariano Rosa, coordinador político de la caravana y dirigente de la Liga Internacional Socialista, y Luciana Echevarría, legisladora provincial de Argentina. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más destacadas de este día. El régimen de Daniel Ortega expulsó este miércoles 6 de julio a 18 misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta.
quienes fueron trasladadas desde Managua y Granada hacia la frontera con Costa Rica por la Dirección General de Migración y Extranjería y la Policía. El pasado 28 de junio se conoció sobre la salida obligada del país de las misioneras, después que la Asamblea Nacional dominada por el Frente Sandinista canceló la personería jurídica de su asociación y cerró sus obras de beneficencia. De las 18 misioneras, 7 son originarias de la India, 2 de México, 1 de España, 2 de Guatemala, 1 de Ecuador, 1 de Vietnam, 2 de Filipinas y 2 nicaragüenses. La Asociación Misioneras de la Caridad atendían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas, un asilo de ancianos y ejecutaban un proyecto de reforzamiento escolar que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio. Según un informe del Ministerio de Gobernación, las misioneras de la Caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley que los regula y la ley de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Lea la historia completa en confidencial.digital. Las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica, en especial los alimentos, presionan al límite la capacidad de adquisición de la mayoría de las familias nicaragüenses. El precio promedio del componente de alimentos en la canasta básica de mayo del año pasado era de 10.026 córdobas y creció a 12.062 al cerrar mayo de 2022. El economista Enrique Sáenz dijo que para analizar el efecto del aumento de la canasta básica, lo primero que se recomienda es analizar cómo se mueve el componente de alimentos, porque la inmensa mayoría de los nicaragüenses gasta la totalidad de sus ingresos en comida y a buena parte ni siquiera le alcanza para eso. Así que ese es el verdadero indicador para ver cómo repercute en la inmensa mayoría de las familias. Te recomendamos leer en nuestro sitio web confidencial.digital el reportaje Familias no soportan alzas en los alimentos para medio comer, con un análisis sobre el aumento en los precios de los alimentos de la canasta básica y los relatos de algunas familias nicaragüenses. El asalto contra 5 alcaldías opositoras dirigidas por alcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad confirma que los derechos a elegir y ser electos han sido cercenados en Nicaragua por el régimen de Ortega y Murillo, afirman expertos en temas municipales consultados por Confidencial. Las alcaldías de San Sebastián de Yalí, El Cuá y Santa María de Pantasma en Jinotega, Murra en Nueva Segovia y El Almendro en Río San Juan fueron tomadas mano militar el 2 y 4 de julio pasado. La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local condenó el despojo de las alcaldías opositoras y valoró que la acción orteguista es una violación flagrante y persigue desmantelar los últimos resquicios de la autonomía municipal. Urnas Abiertas también señaló que parte de las ilegalidades en las que el régimen incurrió al ejecutar estos despojos incluye la violación de la jerarquía de las normas o el ordenamiento jurídico, violación al debido proceso ya que no se respetaron los causales legales y violación a la división de poderes, ya que hasta la policía y el Consejo Supremo Electoral están invadiendo las competencias de las municipalidades. Lea el reporte completo en nuestro sitio web confidencial.digital. Agentes de la policía impidieron a la Miss Nicaragua 2017 y exprecandidata a la vicepresidencia por C por L, Berenice Quesada, la entrega de alimentos y víveres para damnificados por la tormenta tropical Bonnie en el Rama de la costa Caribe Sur. Fuentes dijeron a 100% Noticias que los agentes detuvieron el camión que transportaba la ayuda cuando Quesada y un grupo de amigas se encontraban en el primer refugio de los que planeaban asistir. Según fuentes, Quesada y sus acompañantes terminaron en llantos, pues pensaban que serían arrestadas, pero no fue así, y estas regresaron a Managua. Después de su postulación como candidata a vicepresidenta por C por L el pasado 28 de julio de 2021, Quesada fue señalada por supuestamente incitar al odio y a la violencia, y su candidatura junto a la del aspirante presidencial Óscar Sobalbarro fue anulada, al igual que la personería jurídica del partido C por L. Quesada fue dejada en libertad y nunca enfrentó ningún proceso judicial. Desde ese momento se desligó de la política.
Las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron este martes el primer caso de viruela del mono en un paciente de 30 años, que se mantiene estable en aislamiento. Hasta el momento solo presenta fiebre, por lo que recibirá un tratamiento sintomático, según detallaron las autoridades. El titular de la cartera de salud afirmó que no hay razón para alarmarse, puesto que la viruela del mono ha demostrado en la faz del mundo que no es altamente contagiosa, ni tiene una alta letalidad, lo que le da una tranquilidad a todos. La Organización Mundial de la Salud se encuentra preocupada por la rápida propagación de la viruela del mono en países no endémicos. En los últimos 2 meses, esta enfermedad ya ha afectado a más de 4.500 personas de 50 países de todos los continentes. Sin embargo, el brote aún no puede considerarse una emergencia de salud pública internacional. Estas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Este 2 y 4 de julio, la policía, concejales del gobernante Frente Sandinista, paramilitares y delegados del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal asaltaron y se tomaron 5 alcaldías gobernadas por el partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Este partido fue despojado de su personería jurídica el pasado agosto, previo a las votaciones presidenciales en las que Daniel Ortega se perpetuó en el poder sin competencia política. Las municipalidades de San Sebastián de Yalí, El Cuá y Santa María de Pantasma en Jinotega, Murra en Nueva Segovia y El Almendro en Río San Juan son ahora controladas por miembros del Frente Sandinista y fueron depuestos alcaldes y vicealcaldes opositores electos legítimamente en las elecciones municipales de 2017. Mi colega Elmer Rivas conversó con Silvio Prado, politólogo y sociólogo especializado en municipalismo, y con Eliseo Núñez, analista político y exdiputado liberal, acerca de las implicaciones de este asalto a 4 meses de las votaciones municipales. Veamos lo que dijeron. Gracias Silvio Prado y Eliseo Núñez por conversar con nosotros. Silvio, este lunes el régimen consumó la toma a mano militar de 5 alcaldías opositoras a cargo de alcaldes de C por L. ¿Qué representa este asalto contra los gobiernos locales? Yo no sé si es el último clavo sobre el ataúd de la autonomía municipal desde el punto de vista formal. Pues es la consumación de lo que se venía gestando desde hace mucho tiempo por las distintas vías, tanto por la vía administrativa, por la vía financiera, pero también por la vía política, cuando se impuso a los secretarios políticos por encima de la autoridad de los electos. Yo creo que esto es como la consumación o la última vuelta de tuerca del autoritarismo sobre la autonomía municipal, pero sobre todo de la autonomía política. La dictadura justificó, Silvio, que la destitución de los alcaldes es porque el partido C por L ya no tiene personería jurídica. ¿Tiene eso algún asidero legal? Mira, eso me da risa. Eso es tan absurdo como ridículo, patético, no sé cuántos adjetivos ponerle a eso. Es absurdo bajo todo punto de vista, porque el mandato de los electos no se extingue por la pérdida de la personalidad jurídica de un partido político. Los electos, una vez que llegan al cargo, ya no son de ese partido, ya no gobiernan en nombre de ese partido, ya son electos para gobernar para toda la población, aunque no haya votado por ellos esa población. Es un argumento completamente absurdo, es patético. No hay en ninguna de las más de 34 leyes que amparan la autonomía local, no hay una sola causal que diga que los alcaldes pierden su condición porque los partidos que los llevó al poder haya perdido su personalidad jurídica. No hay una sola mención. Entonces es ridículo, es patético. O sea, da risa. Y eso demuestra la sinrazón y el agujero oscuro en el que está metida la dictadura de Ortega. Eliseo, los gobiernos locales asaltados fueron precisamente, como dice Silvio, elegidos por el voto popular
en las elecciones municipales de 2017. ¿Qué impacto tiene la imposición de la dictadura en estos municipios históricamente opositores al FSLN? Mira, una cosa que en el Pacífico poco se entiende es la importancia del alcalde en ciudades y municipios alejados de Managua. Ahí el alcalde y la alcaldía en sí mismo se convierte en el único contacto que tiene con la administración pública la población, y el vínculo que hay entre la institución y el ciudadano es mucho más fuerte que el vínculo que hay, por ejemplo, en municipios como Managua, Masaya, León o cualquier otro. Desde registrar los fierros de las bestias que tienen o del ganado que tienen, hasta temas de gestiones que tienen que ver con pedirle al gobierno central, no al gobierno municipal, la reparación de algún camino secundario que le corresponde al gobierno central. Son gestiones que se hacen ante la alcaldía porque no hay la capacidad de movilizarse hacia el gobierno central. Entonces, esto va a tener un gran efecto en el tema de que la población no va a tener confianza, porque quienes van a detentar estas alcaldías, primero son personas que no tienen capacidad de decidir autónomamente. Y segundo, son personas que van a filtrar las peticiones que vienen de la población basado en el sesgo político que tienen ordenado aplicar. Entonces, son grandes masas de población que van a quedar sin vínculo con la administración pública y desamparadas de todo lo que realmente puede prestar de servicio al Estado. Eso por ahí, pero también algo de lo que decía Silvio es que no hay en las leyes municipales una causal. El gobierno se está tomando de un artículo que es el 131 de la Constitución Política, que es un artículo a todas luces ilegal, porque destruye el concepto de democracia representativa. Está en la misma Constitución, fue la reforma del 13-14, pero absolutamente ilegal, porque el concepto de democracia representativa es un concepto fundamental de la Constitución, y el otro es un concepto que desarrolla conceptos de otra índole. Entonces, la supeditación del funcionario al partido es absolutamente ilegal si se mantiene el concepto de democracia representativa. En el municipio de Santa María de Pantasma, por ejemplo, nunca ha gobernado un alcalde sandinista. ¿Qué papel tendrán los partidos liberales colaboracionistas en las próximas votaciones municipales? ¿Pueden capitalizar ese apoyo popular? Probablemente les hayan dado de cuota ya a esas alcaldías, al PLC o a la LN, para que puedan tener algo. Y digo probablemente porque la tendencia del régimen es a tener todas las alcaldías ellos. O sea, la tendencia creo que va por no dejarles más que algunos concejales, porque el régimen está caminando hacia el partido único. Esta es una migración ya que vamos a ver de partido hegemónico a partido único. Silvio, si la dictadura pretende reeditar la farsa electoral del 7 de noviembre del año pasado para quedarse con todas las alcaldías de los 153 municipios del país, ¿por qué se adelanta con este golpe contra las comunas opositoras 6 meses antes de las votaciones municipales de este año? Pues yo respondería con otra pregunta. ¿Por qué si despojaron de la personalidad jurídica a CEPORL en octubre, por qué hacen esto hasta hoy? ¿Por qué actúan 8 meses después, 9 meses después de esta manera? ¿Por qué? Yo creo que es difícil colocarse en la cabeza de la dictadura. ¿Por qué no hacerlo antes si lo despojaron y supuestamente invalidaban a los concejales y a los alcaldes? Porque lo hacen hasta ahora. Mira, hay varias cábalas, varios cálculos que se pueden hacer. Yo sigo creyendo que despojaron de la alcaldía de Santa María de Pantasma a Óscar Gadea por haberle dado declaraciones a este medio. O sea, le dio la intolerancia, la rabia de la dictadura, de los dictadores, fue tal, o sea, le causó tanta alergia, le levantó tanta roncha, que decidieron proceder contra Pantasma. Y ya que estaban
En esa decidieron seguir con las otras alcaldías, como siempre ha actuado el régimen, de esta forma tan voluntarista. Yo no me perdería en cálculos que porque si 4 meses, que entonces que van a hacer, van a cerrar toda la vía. Yo creo que es más sencillo. Tiene que ver con ese comportamiento tan voluntarista de esos dos señores, cuyas actitudes, comportamientos no es posible anticipar. En Buen Nica, ellos dijeron, ya que se fue el Valde, que se vaya el Mecate. Pues ya que hemos empezado con unas vías, pues que se vayan todas las otras. Silvio, ¿y qué impacto produce ese golpe final a la autonomía municipal y el control absoluto del FSLN en los territorios? En este caso, ¿qué impacto tiene en la ciudadanía? Un poco como decía Eliseo, es ver que el gobierno por el que votaste, yo estaba haciendo el cálculo, y en los 5 municipios, en los 7, si sumamos Huihuilí y creo que otro más, Mulucucú, que habían destituido antes, han confiscado el voto de 50.300 personas, de votaron directamente por opciones no orteguistas. Entonces, tiene un impacto de decepción, de tristeza, porque es el gobierno por el que has votado, es la persona que vos conoces, es tu vecino, al cual vos le conoces sus cualidades de buen gestor, de buena persona, y que ha votado por esas personas. ¿Qué es lo que puede significar? Pues mayor abstención en las próximas elecciones, y que eso contribuya a aumentar el peso relativo del Frente Sandinista en las próximas elecciones. Pero, y aquí hago un pero, y lo pongo en letras bastante mayúsculas, no es la muerte de la autonomía local. La han dado por muerta, la dio Zelaya, la dio Somoza, y ahora la da otra vez el Frente por muerta, pero la autonomía sabe volver, sabe renacer, y porque está dentro de la gente que quiere autogobernarse, tomar sus propias decisiones, porque no quiere que desde Managua le nombren la agenda de sus problemas locales. Yo creo que es ahí donde está ese asidero, donde está esa posibilidad que se regenere la semilla de la autonomía local. Eliseo, ni siquiera los alcaldes sandinistas están exentos de los golpes de la dictadura para sus ediles. Desde que Ortega volvió al poder, se ha caracterizado por destituir sin justificación a decenas de alcaldes de sus propias filas. ¿Quién tiene más poder hoy en los territorios, los alcaldes o los secretarios políticos del FSLN? Evidentemente los secretarios políticos. Y esto es parte de lo que nosotros, los opositores, hicimos mal. Cuando empezaron a destituir a los alcaldes sandinistas, nosotros dijimos, bueno, si son sus propios alcaldes, no decíamos nada. Incluso cuando destituyeron diputados como la Xochitl Ocampo y como Agustín Jarquín, que eran parte de la bancada del Frente Sandinista, nosotros teníamos la obligación de dejar claro que eso no era correcto. Y después esto simplemente se fue extendiendo. Esto definitivamente es parte de ese concepto que tiene Ortega, que no es un concepto ni siquiera monárquico. Yo lo he repetido muchas veces, y es el concepto básicamente de jeque árabe, de que no tiene ni siquiera una corte que le pueda decir si está bien o está mal. Es lo que se conoce como un sultanato, lo que Ortega aplica, en donde es su ánimo lo que está de por medio, que es lo que siente, que es lo que quiere hacer, y no hay ninguna reglamentación. Incluso hay legislación que él ha pasado que pudiese ser ocupada para este tipo de cosas, o incluso pudiese pasar una legislación a la asamblea que él controla para poder conseguir un asidero legal, pero él no lo hace. Simplemente se va a hechos consumados porque lo que quiere demostrar es que él puede hacer lo que quiera, y el impacto que busca en la población es un impacto de impotencia, de ya no puedo hacer nada más, no hay manera de salir de Ortega.
y este impacto lo logra medianamente. Lo que pasa es que son impactos muy temporales, porque la gente no puede vivir con miedo permanentemente, y el vivir con miedo permanentemente te genera un estado de frustración que termina en explosiones, que termina en salidas que no son las adecuadas. Ortega está llevando el país hacia el conflicto. El trabajo de nosotros, los opositores, es evitar ese conflicto. No queremos volver a eso, y la manera de no volver a eso es sostenerse en que la salida de Nicaragua tiene que ser una salida pacífica. Recientemente conocimos que el régimen investiga a Wilfredo López, alcalde de Rivas, por supuesto, actos de corrupción, pero en sus propias filas alegan de que se trata de una pugna partidaria. Eliseo, ¿está la dictadura investigando casos de corrupción o está purgando a sus operadores políticos? Aprovecha ambas cosas. El Frente Sandinista, cuando estuvo en oposición, era muy conocido porque te planteaba negociaciones de cosas que estaba obligado a hacer. Es decir, cuando ellos saben de que están obligados a conceder algo por alguna circunstancia, incluso interna, entonces se van a la contraparte y le ofrecen eso a cambio de algo, que sacan ganancias hasta de las pérdidas. Eso era definitivamente un estilo de Ortega, y entonces ahora se refleja. Tiene demasiada presión a lo interno del Frente Sandinista. Hay que recordar que el Frente Sandinista es educado en el resentimiento social. O sea, la base del Frente Sandinista cree que son pobres porque hay ricos, simplemente. Entonces, ahora que mira que su propia gente se está enriqueciendo, hay molestia en estos alcaldes. Entonces, esto los ocupan de chivos expiatorios, pero también lo ocupan para dar lecciones que necesitan dar, y en términos muy descarnados, lo que necesitan es colgar cabezas para que otros escarmienten de que eso les puede pasar a ellos si desobedecen a las órdenes que está dando Ortega y su familia. Silvio, usted mencionaba que la autonomía municipal no ha muerto, reside en el pueblo, que viene después de las votaciones de noviembre, las elecciones municipales y para la oposición. Por experiencia de trabajar en los municipios, distintos municipios del país, una de las posibilidades, siguiendo la única salida de resistencia cívica, es esa resistencia de la población en contra de los gobernantes espurios. Podría ser que se gesten dentro del país, en algunos municipios, rebeliones cívicas de no pagar tasas, de no pagar impuestos, de negarse a cumplir con disposiciones arbitrarias de los gobiernos locales, actitudes de rechazo a esas personas que viven en los mismos barrios de las personas que han votado por otras opciones políticas. Viene una situación de resentimiento, de rencor más acumulado de la población en contra de lo que les han impuesto. Y podría ser que en algunos municipios pues haya protestas, haya rebeliones, o simplemente haya vacíos a la gestión que esta gente quiera hacer. Porque al fin y al cabo es una gestión que van a hacer a partir de las directrices que le manden desde Managua, o por la vía del secretario político. Entonces, viene eso y van a haber movimientos, expresiones de autoconvocatoria al margen de lo que piensen, de lo que hagan los gobiernos locales. Podría ser que los gremios, los ganaderos, los agricultores, los comerciantes tomen otras decisiones que no tengan que ver necesariamente con las directrices del gobierno local. Y frente a esos escenarios, ¿qué desafíos tiene la oposición, Eliseo? Básicamente, creo que la oposición tiene que tener dos tipos de planes. Un plan de sostenibilidad indefinida, porque realmente no es que creas de que esto va a ser eterno, pero
definitivamente tenés que estar claro de que no tenés una fecha como es cuando estás en democracia, que tenés la fecha electoral y sabes que ese día es el día que se resuelven las cosas. Y tener una capacidad de articularse rápidamente en caso de que sucedan cosas eventuales que generen cambios rápidos. Es decir, yo creo que lo que tenés que planificar es sobre un cambio que va a durar un tiempo en llegar, por el tema de la represión, el miedo, la normalización de muchas cosas, pero también tenés que tener esa capacidad de responder rápidamente cuando hay imponderables que pueden hacer cambiar las cosas en el corto plazo. Esto pasa por tener acuerdos que para mí no necesariamente son acuerdos de una unidad perfecta, pero son acuerdos que tengan como base un discurso o narrativa común, una estrategia común, apuntar hacia los mismos objetivos estratégicos, aunque las tácticas sean diferentes para cada organización. Y lo tercero es, basado en las dos primeras, tener algunas acciones puntuales que puedas hacer en común y que principalmente mantengas la comunicación entre los opositores de base, no solamente entre los opositores de cúpula. Si vos haces estas tres cosas, vas a tener capacidad de lo que te dije anteriormente, de tener un plan para sostenerte en el largo plazo y tener la capacidad de responder cuando sucedan imponderables. Es lo que dicen Silvio Prado, politólogo y sociólogo especializado en municipalismo, y Eliseo Núñez, analista político y exdiputado liberal. Seguimos con Enrique Cuadra, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, para abordar el estado en que se encuentran los presos políticos y líderes juveniles Max Jerez y Lester Alemán, encarcelados hace un año por la dictadura. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. Lester Alemán y Max Jerez, líderes juveniles y reos políticos del régimen Ortega Murillo, cumplieron un año en prisión en las celdas de El Chipote. Ahí también se encuentran aislados y en precarias condiciones durante más de un año otros prisioneros, incluyendo aspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios, defensores de derechos humanos y periodistas. Mi colega Elmer Rivas conversó con Enrique Cuadra, compañero de Lester y Max en la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, para conocer el estado de los reos de conciencia. También le preguntó por el caso de Yubrank Suazo. Esto fue lo que dijo. Enrique, gracias por conversar con nosotros. Los presos políticos Lester Alemán y Max Jerez cumplieron un año de arresto este martes 5 de julio. Ambos ya fueron condenados a penas de 13 años de cárcel por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional. ¿Qué información tienen sobre la situación, la condición de Lester y de Max? Ha sido un año desde el arresto arbitrario e ilegal en contra de Lester Alemán y Max Jerez. Un año en el que por 365 días se le ha cometido violaciones a sus derechos humanos, en donde los interrogatorios no han cedido, en donde Lester lamentablemente se encuentra con un padecimiento que hasta hoy no hay un diagnóstico certero. Ha presentado problemas en su pierna, después problemas de migraña, posteriormente un problema de presión. Y no sabemos y no tenemos un diagnóstico certero, ni su familia ni su abogado han tenido acceso a qué es el padecimiento de Lester. Max y él han perdido notablemente peso y han mostrado, a pesar de las actuales condiciones carcelarias, mucha, pero mucha resistencia. Ellos se mantienen con mucha esperanza, insisto, a pesar de las condiciones crueles e inhumanas en las que la dictadura los mantiene aislados, sin acceso al sol. Ellos se mantienen fuertes y siempre envían al pueblo nicaragüense toda la energía positiva y mensajes de esperanza de que pronto vamos a poder
salir adelante, enrumbarnos en los temas de libertad, de justicia y democracia, aunque en el panorama actual se vea un poco complicado. Este sábado vimos imágenes por primera vez después de un año de arresto del preso político Félix Maradiaga. Notablemente se veía con mucha pérdida de peso, pero al igual que los demás reos de conciencia, desconocemos cómo se encuentran realmente, su condición física, de salud. ¿Qué es lo que más les preocupa de la condición de Lester y de Max? Precisamente es la incertidumbre, es el hecho de no saber cómo se encuentran, y el caso de Lester es que él está recibiendo un tratamiento, pero no sabemos para qué lo están tratando, por qué lo están tratando. Es por eso que nosotros hemos hecho un llamado a que organismos de la comunidad internacional como la Cruz Roja o expertos de las Naciones Unidas puedan tener acceso a el chipote y puedan verificar el estado de salud no solamente de Lester, sino que también de todas las personas que están detenidas, y así nosotros tener una fuente confiable para saber realmente cómo se encuentran ellos, cuál es su condición real de salud, porque es notable la dictadura al mostrar a Félix Maradiaga. Ellos pensaban que iban a mantener la idea de que todo estaba bien, pero la condición física de Félix es realmente cruel, es inhumano lo que hacen, y creo que la dictadura en Nicaragua nuevamente se ha equivocado al querer mostrar una falsa verdad en donde es claramente visible el desgaste que los presos políticos tienen, y no por mucho tiempo. Yo creo que la dictadura está en este momento haciendo sus cuentas políticas, porque al final eso es lo que hacen. Lamentablemente, como régimen inhumano, ellos están haciendo sus cuentas, y creo que la ciudadanía está pendiente de toda esta situación en la que vivimos los nicaragüenses, sobre todo la comunidad internacional, y se va a llegar el momento en el que se tenga que hablar sobre su liberación. Después de un año del arresto de Max, de Lester y de decenas de líderes cívicos y políticos, el régimen continúa también deteniendo y capturando a opositores. Fue lo que pasó el pasado 18 de mayo con la captura del líder opositor de la Alianza Universitaria Nicaragüense y de la Alianza Cívica, Yubran Suazo. ¿Qué información tienen sobre su paradero y sobre su condición? Desde la captura de Yubran, ni sus familiares, ni mucho menos su abogado han tenido acceso a verlo. Recientemente tuvimos una comunicación en la cual el CENIN informaba del cambio de régimen a Yubran. Él estaba en el chipote, sabíamos y teníamos conocimiento de que estaba ahí, pero sin ninguna razón, sin ninguna notificación, él fue trasladado a la Modelo, y hasta el momento no se sabe, no han permitido que la familia ingrese la medicina de Yubran, no le reciben ni siquiera líquido, como en otros casos, con otros presos sí permiten el acceso por lo menos de agua. A Yubran no se lo han permitido, y estamos en la exigencia constante de que dejen ver a Yubran y que lo dejen en libertad. Lester, Yubran, Max, todos los detenidos son inocentes, y no hay una razón real para mantenerlos detenidos. Yo creo que esto no necesita de anteojos. Ellos son inocentes, la ciudadanía lo sabe, incluso el mismo régimen sabe de la inocencia de todos ellos. ¿Hay algo que estén haciendo o que puedan hacer desde las diferentes plataformas y movimientos cívicos para presionar y demandar la liberación de todos los presos políticos? Nosotros, como aún mantenemos una campaña constante en pro de la liberación de todos los detenidos, es una campaña diaria y sostenida desde el día uno, y evidentemente ocupamos espacios de incidencia. Tuve la oportunidad yo de participar en un foro paralelo a la Cumbre de las Américas, y creo que se ha hecho un gran trabajo alrededor de solicitarle a los demás países y naciones que
presionen alrededor de este tema de los presos políticos, y tal fue la presión y tal fue el trabajo que en el foro de sociedad civil, al final en la resolución quedó el tema de la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Yo creo que hay un mensaje unificado alrededor de este tema. El régimen tarde o temprano va a tener que hablar sobre esto, y nosotros estamos moviendo nuestras voces, ocupando los espacios que sean necesarios hasta alcanzar su libertad, y lo vamos a seguir haciendo porque el compromiso es con ellos, pero también es con Nicaragua, y las familias y las organizaciones que estamos no vamos a dejar ni desistir en este proceso. Enrique, la represión del régimen impuso un estado de terror y de persecución contra las voces críticas. ¿Dónde están hoy las voces y las demandas de los estudiantes y los sectores juveniles? Las demandas siguen ahí. Las demandas están en la resistencia de cada ciudadano nicaragüense. Hoy, a pesar de que no se vea a los ciudadanos en las calles marchando, exigiendo, la población sabe, existe un resentimiento a todo lo que el régimen de Daniel Ortega ha hecho desde abril de 2018. Existe un claro descontento de la ciudadanía, y la población no se siente a gusto. La población nicaragüense no se siente como que todo estuviera como ellos lo tratan de vender, como que si todo estuviera normal. No es cierto, las demandas están ahí, los liderazgos, algunos están lamentablemente detenidos, otros están en el exilio, pero las demandas y las exigencias están con cada detenido, las demandas y las exigencias están con cada persona que se exilia, las demandas y las exigencias están con cada persona que en Nicaragua resiste y que tiene sus principios y sus valores, pero sobre todo que tiene su lealtad a la determinación de luchar por la libertad, por la justicia y por la democracia del pueblo nicaragüense. ¿Qué opciones tiene entonces hoy la juventud de Nicaragua frente al Estado policial, frente a la represión y frente al hecho de que le despojen del mismo derecho de poder estudiar en la universidad que quiere? La dictadura está orillando a la juventud en Nicaragua a un exilio forzoso o a la indiferencia. Y esa es la apuesta del régimen de Daniel Ortega, pero los jóvenes en Nicaragua hemos demostrado ser capaces de sortear al régimen, y lo estamos haciendo. Ellos creen que están teniendo el control, pero lo único que están haciendo es poner una olla a calentar, esperando que según ellos nunca esa olla de presión explote. Pero sabemos que tarde o temprano lo va a hacer. La juventud en Nicaragua y a lo largo de la historia está demostrado que no quita el dedo del renglón. O sea, nosotros tomamos una decisión en abril de 2018 de que teníamos que cambiar el rumbo del país, de que había que cambiar el sistema, y eso va a seguir siendo nuestro compromiso, y vamos a seguir trabajando y luchando hasta que lo logremos. A San José, Costa Rica, llegó un grupo de parlamentarios y activistas de movimientos de izquierda de Latinoamérica que conforman la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de los Presos Políticos de Nicaragua, con integrantes de Costa Rica, México, Argentina, República Dominicana, Colombia, Brasil y Panamá. La comisión organizó una caravana que partirá este 8 de julio rumbo a la frontera de Costa Rica con Nicaragua, donde pretenden ingresar para demandar la verificación de la condición de los 180 presos políticos que el régimen mantiene en las cárceles, luego de que sus familiares han denunciado los tratos crueles y degradantes que sufren los prisioneros y su estado deteriorado de salud. Mariano Rosa, coordinador político de la comisión, y Luciana Echevarría, legisladora provincial de Argentina, quienes integran esta caravana, nos cuentan todos los detalles sobre esta iniciativa. Veamos lo que dijeron. Mariano y Luciana, gracias por esta entrevista. ¿Han logrado establecer previo contacto con las autoridades nicaragüenses? ¿Cómo van a coordinar el ingreso y esta solicitud de visita para verificar el estado de salud de los presos políticos? Hace semanas venimos intentando coordinar el ingreso a Nicaragua con el gobierno de ese país. Hemos hecho gestiones diplomáticas al más alto nivel en embajadas y consulados de distintos lugares del mundo. Hay una gestión
por intermedio de la Cancillería Argentina, a través de su embajada en Managua, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Por ahora, las respuestas han sido más bien evasivas. No se avino todavía el gobierno de Nicaragua a coordinar las condiciones para ingresar al país y que podamos verificar las condiciones de salud y de encierro de los 190 presos y presas. Le hemos hecho una propuesta muy concreta de hoja de ruta de los presidios que queremos visitar. Vamos a esperar hasta el último minuto, no descartamos nada y vinimos hasta acá para hacer esta tarea y por lo tanto vamos a agotar todas las instancias. ¿Y qué otras actividades tienen planificadas en torno a este mismo objetivo? Particularmente mañana va a haber una conferencia de prensa muy importante, hay una asamblea legislativa donde vamos a participar todos los miembros de la comisión, que está constituida esencialmente por parlamentarias. De hecho, también se van a sumar a esta iniciativa los parlamentarios del Frente Amplio de Costa Rica. Y bueno, después de esta conferencia está prevista la actividad central de la comisión, que es la caravana que va a salir en la madrugada del día 8 para poder llegar al paso fronterizo de Peñas Blancas, donde vamos a ir, bueno, esperar hasta el último minuto, vamos a hacer todas las acciones como explicó Mariano, para intentar ingresar. Y bueno, en el caso de que eso no sea posible, ya también hay distintas actividades previstas para los días subsiguientes en San José, con organismos de derechos humanos, con familiares. De hecho, vamos a participar, en caso de no poder ingresar a Nicaragua, del acto que se va a hacer en conmemoración de un nuevo aniversario de Carazo, acá en la Plaza de la Democracia. Está previsto también un encuentro, un conversatorio abierto a la comunidad, no solo para las distintas organizaciones y colectivos, sino a todos los que quieran tomar esta causa, interiorizarse sobre lo que pasa en Nicaragua y poder articular acciones en ese sentido. También eso se va a realizar el fin de semana. Y por supuesto también todas las tareas que tienen que ver con la documentación, ¿no? de los testimonios, no solo de familiares de presos, sino también de todos aquellos que están ante un exilio forzoso. Muchos de ellos han sido detenidos anteriormente y que están actualmente en el exilio. Bueno, queremos tomar muchos de esos testimonios, documentarlos para hacer un informe como comisión y que esto sirva para difundir a nivel internacional, ¿no? Porque justamente no solo, o sea, si bien la principal misión de la comisión es poder constatar las condiciones de encierro y de salud de las presas y presos políticos, también tiene el objetivo de ejercer la presión internacional necesaria para terminar con toda esta situación represiva, ¿no? Entonces, por eso es muy importante todo lo que podamos hacer de cara a la comunidad internacional, y eso también está previsto para los próximos días. ¿Cómo se percibe al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo dentro de los movimientos y partidos de izquierda que aglutinan esta comisión en los distintos países de América Latina? En el caso de la comisión, somos parte de una identidad de izquierda internacional crítica de lo que está pasando en ese país. No consideramos que lo que hay en Nicaragua sea un gobierno ni de izquierda, ni socialista, ni antiimperialista, por su orientación económica, por las relaciones con el Fondo Monetario y las medidas que aplicó que dieron origen a la rebelión de abril del 2018, por el carácter social de la familia presidencial, de las familias más ricas del país, y además porque, bueno, hay una situación de represión brutal, hay una dictadura, un estado policial que consideramos que es lo opuesto a nuestra concepción de un modelo de izquierda. Por eso hay sectores que internacionalmente, de manera vergonzosa, silencian una supuesta identidad de izquierda, lo que está pasando en Nicaragua. Lo nuestro se inscribe en una corriente distinta. De hecho, creo que un punto fuerte que tiene esta iniciativa es que es una comisión a la que de ninguna manera se le puede imputar algún tipo de relación con la embajada norteamericana, con sectores de la derecha desestabilizadora mundial. Somos de izquierda, los parlamentarios de izquierda, los referentes sociales y políticos nos ubicamos en esa expresión,
Y bueno, y nos proponemos llevar adelante una tarea humanitaria, creemos que elemental. Y sin embargo, el régimen de Ortega y Murillo se aferra a su narrativa en la que ellos representan la supuesta verdadera izquierda en Nicaragua y sus actos son justificados porque, dicen, son en defensa de ese proyecto que ellos autodenominan de izquierda. ¿Cómo valoran ustedes esa postura? Creemos que es inaceptable lo que están planteando y tiene que ver justamente con que la única forma en la que pueden implementar su plan económico y político es a través de la fuerza. Recordemos que como presos y presas políticas no solamente hay dirigentes estudiantiles, campesinos, luchadores sociales, sino también los propios ex dirigentes del Frente Sandinista. Entonces, la verdad que queda muy poco de ese proceso revolucionario que pudo representar en su momento a finales de la década del 70 Ortega, ¿no? Más allá de que nosotros también siempre hemos sido muy críticos de la conducción de esa revolución. Por supuesto que en ese momento era una bocanada de aire fresco y que había generado muchísimas expectativas, porque en los distintos países del Cono Sur, particularmente nosotros en Argentina, vivíamos una dictadura sangrienta. Pero hoy es Ortega el que aplica los planes del imperialismo, los planes del FMI, sin ir más lejos. Las revueltas del 2018 se generaron justamente por enfrentar esas políticas de ajuste. Entonces, no solo la familia de Ortega y Murillo se han vuelto multimillonarios y mantienen negocios con todas las universidades locales y extranjeras, sino que son los que están aplicando este plan económico, ¿no? Por eso somos claros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde donde se lo mire, el régimen de Ortega no tiene nada que ver con el socialismo, con la izquierda, con el antiimperialismo, y por eso es muy importante también desenmascarar esa cuestión, ¿no? Porque estamos en un momento de también mucha polarización social a nivel mundial, mucha disputa en la cual la derecha, el imperialismo, utiliza las atrocidades de este régimen para tratar de deslegitimar todo un modelo, para deslegitimar un montón de luchas, ¿no? Y por eso, lo decía Mariano antes, es un punto fuerte de esta comisión que seamos referentes y parlamentarios de la izquierda los que estamos cuestionando este régimen. Nunca un dirigente socialista puede convertirse en verdugo de su propio pueblo, y es lo que está sucediendo en Nicaragua, justamente porque es un proceso revolucionario que tuvo muchas décadas atrás, que se estancó, que empezó a retroceder y que se terminó convirtiendo en su opuesto, ¿no? Eso es lo que está sucediendo hoy en Nicaragua. Luciana hablaba de este trabajo de documentar y compartir en la región sobre lo que pasa en Nicaragua. ¿Cómo creen entonces que los actuales gobiernos de izquierda en la región pueden contribuir a encontrar alguna salida a la crisis que vive Nicaragua? ¿Pueden López Obrador de México o Alberto Fernández de Argentina tomar alguna acción? ¿Cómo ven las posiciones de estos gobernantes que se denominan de izquierda? Hasta el momento, más bien, vienen teniendo una actitud muy cobarde, de un silencio muy cómplice respecto a lo que está pasando, como mínimo de una ambigüedad muy parecida al silencio cómplice. Es el caso del presidente de nuestro país. Lamentablemente, también es el caso de López Obrador. No hay una actitud enérgica, no hay una posición y una determinación clara de condenar lo que está pasando ahí, que no tiene nada que ver con ubicarse en el campo político de la administración de Biden. Tiene que ver con reconocer que hay un estado policial, que no hay derecho a la protesta, que hay 190 presos y presas en condiciones infrahumanas, y que todo eso se haga en nombre del progresismo, la izquierda y el antiimperialismo es nefasto. Por lo tanto, consideramos que esos gobiernos tienen la responsabilidad de tomar una posición muy clara, categórica, contundente, de condena, porque de lo que se trata es de, finalmente, aislar al gobierno de Ortega Murillo, a ese régimen dictatorial, y sobre todo incentivar y fortalecer, que es también parte de la tarea de la comisión, la silenciosa resistencia en la clandestinidad del pueblo de Nicaragua, el accionar de las organizaciones sociales y de familiares en el exilio, y bueno, y rodear a escala internacional de un apoyo indispensable para que cuando vuelva a reaccionar, no tenemos dudas que lo va a hacer el pueblo de Nicaragua, sea sobre la base de un soporte muy, muy potente
en el ámbito regional e internacional. ¿Y cómo ven los casos del presidente de Chile, Gabriel Boric, o del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que tienen una visión más crítica de Ortega y de Murillo? No, yo creo que en la misma línea de lo que planteaba Mariano, si bien han tenido un posicionamiento crítico, bueno, hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Porque creo que es importante no quedarse en cuestiones meramente declarativas, ¿no? Creo que es una de las cosas que caracteriza esta comisión, a diferencia de lo que han hecho otros organismos, es que es una acción militante, que estamos acá poniéndole el cuerpo, porque creemos que es la forma en la que, digamos, hay que enfrentar a este régimen. Bueno, hay que ver cómo avanzan estos gobiernos, que no queden en una mera declaración, sino que también ejercen mayor presión internacional para establecer sanciones, en la ruptura diplomática con este gobierno finalmente. Me parece que son las cosas que hay que hacer si se quiere realmente enfrentar una dictadura en estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, son gobiernos que hace poco, en el caso de Boric, asumido, todavía Petro está por hacerlo. Nosotros somos críticos de estos gobiernos, pero también creo que como están montados en un proceso de movilización por abajo, de pueblos que condenan este tipo de gobiernos, bueno, sería muy provechoso y muy beneficioso que efectivamente le exijan a sus gobiernos a que avancen en ese sentido. ¿Por qué ustedes consideran prioritario abogar por la liberación de los presos y las presas políticas en Nicaragua como militantes, como movimientos de izquierda latinoamericanos? Nosotros luchamos por la igualdad de derechos sociales, económicos y políticos. Nosotros creemos que no se puede criminalizar a nadie por lo que opina. En otro medio, Cindy nos preguntaba, bueno, pero ustedes solo defienden a los presos de izquierda. Vos sabés que es muy variopinta la composición ideológica de los presos, aunque predominantemente dirigentes estudiantiles, dirigentes del sandinismo crítico. Nosotros defendemos la libertad incondicional y la anulación de las condenas por el derecho en defensa del derecho a opinar de todos los presos. En todo caso, será el resultado de una lucha de ideas en el campo de la sociedad, a través de la cual, ganaremos influencia con lo que opinamos, pero no será a través de la represalia y la cárcel de los que opinan distinto a nosotros. Por eso, en Nicaragua, en Argentina, en Costa Rica y en todo el mundo, defendemos los derechos democráticos elementales para el conjunto del pueblo. Y Nicaragua es fundamental porque hay una situación dramática, de las más graves, a escala latinoamericana e internacional, y porque el rol confusionista que juegan el gobierno de Ortega Murillo diciéndose de izquierda y sus aliados vergonzantes, bueno, ameritan una tarea internacional de apoyo inmediato humanitario por la vida y la libertad de los presos y presas, y una tarea política de desenmascaramiento de que lo que hay ahí no tiene nada que ver ni con la izquierda, ni con el antiimperialismo, ni con el socialismo, ni con nada. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista PX Molina. Hola gente, como una declaración más de que el FSLN ha aceptado su absoluta incompetencia para conseguir nada si no es a través del robo y del plomo, vemos cómo Ortega y Murillo ordenaron tomarse no una, sino varias alcaldías opositoras por la fuerza. Así como lo ven, Ortega y Murillo ni siquiera se molestaron en esperar a la próxima farsa electoral para robarse estas alcaldías. Les bastó con su poliguardia y sus turbas. El argumento, que dichas alcaldías no podían seguir en manos de partidos que ya no existen, en este caso, Ciudadanos por la Libertad. Sí, ya sé que no deja de ser irónico que la dictadura use justamente el mismo argumento que la presidenta de C por L, doña Carmela Rogers, alias Kitty Monterrey, usó en su momento para justificar su miopía y arrogancia política al negarse a unirse a otras expresiones opositoras porque para ella no existían.
Pero apartando el karma Carmela, el hecho es que desde que esas autoridades edilicias fueron electas en las urnas, dejaron simplemente de representar un partido para pasar a representar a todo un municipio durante un periodo claramente definido. Y por supuesto no es legal, ni ético, ni legítimo que sean removidas por el puro capricho de un par de criminales de lesa humanidad. Al final, la ironía más grande es que el tipo que se la ha pasado desde el 2018 mintiéndole al mundo entero, llamando a quienes exigen justicia y libertad golpistas, ha resultado ser el verdadero golpista. Otra careta más que se le cae al dictador, otro error más que comete, pues insultar a la gente de estos municipios izando la bandera de su partido en las alcaldías confiscadas no es algo que sus habitantes o el resto de Nicaragua olvidarán tan fácil. Ya llegará el momento de que rinda cuentas de tanto abuso, y de todos los nicas depende que eso ocurra más antes que después. ¡Viva Nicaragua libre! Cambio y chao. Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Si todavía no lo hacen, les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Ya somos 366,000 suscriptores en YouTube y les agradecemos por su apoyo y por su confianza. A quienes no están suscritos, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si quieren recibir información de lo que pasa en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que el viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y Confidencial. Les esperamos en el programa esta semana, este domingo 10 de julio. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.